Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Shandor Lukács. El día de hoy vamos a abordar el capítulo 2 de la serie Medio Ambiente, el cual está dividido en 5 episodios. Para empezar a describir un poco de qué se trata el capítulo 2, vamos a enfocarnos netamente en el tema de la transición del nomadismo al sedentarismo y con un especial foco en lo que es la emergencia de las grandes civilizaciones, culturas y los grandes cambios societales. La idea de este capítulo en general es abarcar justamente cómo emergen las grandes culturas y las grandes civilizaciones mediante un desarrollo agrícola muy importante que ocurre durante la fase siguiente a lo que es el Paleolítico. En específico, a finales del Neolítico, para ser exactos. Y si nos situamos un poco en el tiempo para darle una dimensión mucho más estructural al tema, vamos a entender que en este primer episodio vamos a abordar la expansión de la población humana y el surgimiento agrícola. Dónde, cuándo y cómo nace la agricultura y cuáles son las implicancias en general. Detengámonos un momento en el caso puntual del trigo, porque ciertos cultivos son los que permiten también el desarrollo tecnológico de la agricultura. En otras palabras, tras la observación del comportamiento, no solamente de la semilla, el agua, la asociación del crecimiento, de la visión futura, esa visión abstracta, sino también el entendimiento de cómo se comporta, por así decirlo, un vegetal y de qué manera yo puedo prevenir cierto comportamiento que me beneficie. Me explico. Fíjense en este gráfico. Perdón. El trigo, cuando el trigo silvestre, cuando está, digamos, madurando, tiende a explotar, ¿cierto? Las espigas explosionan, en realidad es el término correcto, explosionan y desperdigan los granos, dispersan los granos. En ese sentido, el ser humano se dio cuenta que mediante el uso de la famosa hoz es que se logra detener o prevenir esta instancia explosiva del producto y así poder recolectarlo en su mayor cantidad, obtener mayor cantidad de producto. Y fíjense que es interesante, ¿por qué? Porque la forma, la curvatura, la ergonomía, es decir, la forma para poder agarrar este tipo de instrumento, el uso de dientes hechos con huesos específicos incrustados para cortar, ya refleja esta visión de tecnología, la cual con el tiempo, en la edad de los metales, obviamente, se potencia aún más, con lo cual también se aumentan los procesos productivos y se obtienen mayores rendimientos agrícolas. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de distintas culturas, vamos a poder caer en cuenta que no solamente hablamos de la hoz, sino que existen otros instrumentos para arar la tierra, existen otros instrumentos que permiten moler los granos, el famoso batán, que es muy conocido en Latinoamérica. Y en lo que es, por ejemplo, en el Ande peruano se utiliza la famosa chaquitaquia, que es una especie de palo muy parecido al que está en el lado izquierdo superior, que permite abrir la tierra, oxigenarla para poder luego sembrar. Entonces, el conocimiento agrícola comienza a generarse una teoría agrícola, ¿no? Con herramientas y tecnología aplicada a sistemas de producción. Y estos procesos son de recolección y también de procesamiento. Y en esta dinámica, el conocimiento agrícola se aplica a lo que dije, a los sistemas de producción, y estos van cambiando, se vuelven mucho más tecnificados. Ya no se usa un pequeño bastón, sino se utiliza la fuerza de los hombres para abrir mayores trazas de tierra.
Luego se comienzan a tener parcelas más ordenadas, combinando cierto tipo de cultivos que tenían una capacidad de nutrir el suelo con mayor potencia. Esto se aplica mucho, o se aplicó mucho en las culturas mesoamericanas, especialmente en la azteca y en la maya. El arado también fue esencial y implicó ¿qué? Implicó la domesticación y el uso de la fuerza bruta, es decir, tomamos a la naturaleza para nuestro beneficio y para nuestros intereses y utilizamos esta energía y esta fuerza para ampliar nuestra capacidad productiva en lo que es la agricultura en general. Y también los animales no solamente nos proveyeron de lo que es fuerza, nos dieron alimento, transporte y seguridad, en el caso puntual de los perros, y también los caballos han sido fundamentales para el desarrollo de la humanidad, cosa que veremos cuando fue su domesticación en un siguiente episodio. Entonces, para ir resumiendo un poco, vamos a hablar un poco de la línea de tiempo de civilizaciones del mundo. Las civilizaciones más importantes que son en la Mesopotamia, en Egipto, en China y en el Valle del Indo. En la agricultura en Mesopotamia, en síntesis, fue una agricultura muy intensa en trigo, centeno y cebada. De ahí la fabricación de los primeros panes y la expansión de las rutas comerciales que luego se generasen hacia el oriente y hacia el occidente y que también propiciaron mayor expansión e intercambio cultural y comercial. Si se fijan acá, lo que es Anatolia y Mesopotamia, bueno, Anatolia es la actual Turquía, y Mesopotamia con el Valle Tigris y el Éufrates, van a poder observar ustedes el desarrollo agrícola y ganadero, también sumamente relevante para los propósitos de crecimiento poblacional. Una buena alimentación, mayor acceso a proteínas, garantiza mayor crecimiento poblacional. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los sumerios, y la invención de la rueda, la invención del arado, se les atribuye a ellos. En Egipto, la agricultura fue esencialmente una agricultura de trigo, una agricultura de diferentes frutos, pero fue una agricultura muy, muy tecnificada y extremadamente organizada, claramente manejada por una base piramidal compuesta por agricultores y por la clase pues, obrera, por así decirlo. Y también dentro de esto encontramos otra gran similitud. Si ustedes se percatan en este gráfico, van a encontrar el área de lo que es Egipto y el río Nilo que cruza, o que cruza básicamente toda la parte norte de lo que es el África, y una zona extremadamente fértil, donde se podían cultivar una inmensidad de productos. Y lo interesante de esto es que en el caso de los egipcios, ellos tuvieron un tremendo manejo y entendimiento del acopio de los alimentos, de los productos, pero también de lo que es la gestión del agua, una gestión hídrica extremadamente sofisticada, con manejo de canales, conocimiento de caudales, de cuándo subía la marea, cuándo bajaban la marea, cuándo habían tormentas, y ello les facilitó de alguna forma esa expansión tan imponente que tuvieron como imperio. El imperio egipcio fue enorme. En China, vamos a dar un paso ahora a China para entender qué era lo que ocurría en el continente asiático. En este mapa, ustedes van a observar, si se aprecia un poco, el color rojo nos habla de los orígenes del mijo, ¿no? de este cereal, y en lo verde nos indica los orígenes posibles del arroz, de los primeros cultivos de arroz hechos por el ser humano en el continente asiático. Y esta es una particularidad porque luego vemos que en distintas áreas geográficas de China existe también un desarrollo agrícola importante. En este gráfico de barras se permite entender el desarrollo arriba a la derecha de la agricultura, de la teoría de la agricultura, de la ingeniería agrícola, de las prácticas agrícolas, de la protección agrícola y de la diversificación de tipos de cultivo. En esencia, ¿qué significa esto? Significa que hubo un desarrollo sumamente amplio y vasto en conocimientos en lo que es la cultura agrícola china y el entendimiento de los climas. En el mapa derecho van ustedes a encontrar en el sombreado de arriba, el color rojo, es un área más que todo seca, árida,
donde se cultivaban ciertos granos toleraban esas temperaturas. En la zona media tenemos cultivos de arroz esencialmente, y en el sur tenemos una agricultura más tropical, con frutos y muchos distintos tipos de vegetales. Pero aquí viene lo más interesante en el caso de los chinos, y sobre todo en el caso del desarrollo de este conocimiento agrícola, producto de la revolución agrícola. Hablamos del surgimiento de la teoría agrícola y de la ingeniería y de las prácticas. Fíjense, en morado se encuentra el desarrollo de la agricultura en teoría. En otras palabras, el entendimiento de cómo funcionaban las plantas, qué tipo de plantas necesitaban ciertos abonos, ciertos tiempos, qué tipo de vectores o insectos eran las plagas más comunes, entre otros aspectos. Y esto ocurre más o menos, allá por el 1800, que comienza a generarse toda una cultura que luego se traduce en ingeniería agrícola y en prácticas agrícolas en la China para lograr sostener a una población tan creciente en esa época. Y aquí tenemos algunos vestigios. En el lado izquierdo tenemos un cultivo de arroz descubierto en el este de China. Es un cultivo antiguo, de data justamente del Neolítico. Lo mismo que en la foto de la derecha, que tenemos un asentamiento de una suerte de granero donde se guardaban en la antigua China los granos de arroz. Pasamos ahora a la agricultura en el Valle del Indo. El Valle del Indo, tanto como Mesopotamia y lo que es la cuenca del Nilo, tienen una similitud por la cantidad de ríos y la ubicación geográfica en montañas grandes, que facilitaba una especie de subclimas muy variados. Y en el caso de la civilización del Valle del Indo, tenemos varias civilizaciones. Al lado derecho tenemos, de arriba hacia abajo, tenemos a la civilización del Indo, que cultivaban esencialmente trigo y centeno. En la India sabana cultivaban mijo, arroz, en el caso de la cultura Ganges. Y en la Saurashtra tenemos lo que es también el mijo como cultura. Y en la línea de tiempo vemos como en el lado izquierdo superior pasamos del sedentarismo directamente a lo que es la domesticación, la alfarería y el desarrollo del panorama o de la topografía para adaptarla a la agricultura. Y también en el Valle del Indo hubo un sorprendente manejo y gestión del recurso hídrico, además de la utilización del conocimiento obtenido de los sumerios con lo que es la invención de la rueda. Y aquí tenemos un ejemplo de un resto histórico en el cual al lado derecho van a poder ustedes observar dónde se guardaban los granos de mijo, de arroz, dependiendo de qué tipo de civilización habitó el Valle del Indo. Ahora saltamos en el caso de las culturas americanas. Americanos nos referimos a América, no a los estadounidenses, como generalmente se utiliza de mala manera. Y en este caso en particular podemos notar que hay dos culturas muy marcadas, bueno, tres en realidad: los mayas, los aztecas, y también hay que hacer referencia a los olmecas, que precedieron a los mayas y a los aztecas, que fueron por así decirlo, los precursores de desarrollo agrícola. Sin embargo, lo que une a estas cuatro culturas, me refiero a olmecas, mayas, aztecas e incas, y obviamente todas las culturas precolombinas, en el caso del Perú, en Colombia los chipchas, en Perú los chavín, la cultura chimú, etc. Tenemos acá a identificar ciertos tipos de prácticas. Estamos hablando específicamente de las culturas mesoamericanas, que utilizaban el concepto también de la gestión del agua a través de una especie de islas flotantes, aparentemente, que se conocen como chinampas. Estas chinampas no son islas, sino que son extensiones de tierra que están rodeadas de agua, lo cual facilita el intercambio de nutrientes y permite que los sedimentos vayan nutriendo la tierra nuevamente. Esto fue utilizado mucho, por tanto, por las culturas mesoamericanas especialmente. Y en la cultura andina había una técnica, que era la técnica de los andenes. Si ustedes se fijan en la imagen central inferior y central derecha inferior, también van a encontrar esa suerte de relieves. Y estos relieves eran utilizados específicamente para lo que es el cultivo de distintas variedades de productos.
la distancia entre cada relieve, entre cada escalón, generaba una especie de microclima. Y si a eso le suman que estaban construidos con piedras, venía el sol, calentaba durante el día, se generaba un microclima que propiciaba y protegía a los cultivos de las heladas nocturnas, porque el calor del sol se retenía en las piedras. Y después, en este caso, que pasamos a resumir un poco lo que hemos visto en la revolución agrícola, que en líneas generales ha sido todo este descubrimiento del alimento de origen vegetal, que luego nos lleva a mejorar nuestra ingesta proteica a través de la domesticación de animales, con los cuales no solamente tenemos la carne, sino que también tenemos la fuerza bruta, la fuerza de transporte, que facilita nuestra expansión y nuestro intercambio cultural. Sin embargo, hay un aspecto a mencionar importante que vamos a desarrollar en el segundo episodio. Y la gran pregunta que nos hacemos en este caso es, ¿y cómo llegó hasta aquí? Nos referimos al perro. En el segundo episodio vamos a hablar de la relación del ser humano con el perro y cómo esta nos facilitó mucho la vida y nos la sigue facilitando, además de alegrarnos la vida y darnos muchas satisfacciones. Hemos pues de esta manera concluido el primer episodio del segundo capítulo de Ser en Medio Ambiente. Espero que les haya sido útil, entretenida y sobre todo que les haya enriquecido en su conocimiento para poder nuevamente dimensionar en un espacio cronológico cómo hemos ido evolucionando en nuestra relación con la naturaleza, cómo la hemos ido modificando, adaptando y especialmente cómo esto va a tener implicancias para nuestro futuro. Soy Sandor Lukács, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.